Sí, sí se Sí, se ve. puede ver. Ya, comencemos. Lo que estamos viendo prácticamente es lo que engloba al metabolismo. Vamos a ver diversas reacciones químicas que ocurren generando desde un sustrato, prácticamente una molécula, un compuesto, un componente, como lo quieran llamar, una enzima que necesita tener la reacción, depende del complejo enzimático que ustedes vayan a ver, para que pueda darle un producto. Este producto es lo que nosotros vamos a denominar acorde a lo que el organismo necesita. Lo que nosotros estamos viendo es prácticamente la parte de la síntesis o el catabolismo de los hidratos de carbono como también de los lípidos. Lo que engloba su primer corte, tengo entendido que es el proceso bioenergético, que eso se divide en tres partes. El inicio de lo que es el ciclo del ácido cítrico, del ácido tricarboxílico, como también la cadena respiratoria, la cadena transferidora de electrones y la fosforilación oxidativa. Después nos vamos a todo lo que es el metabolismo de los triglicéridos, cuerpo cetónico y metabolismo de los eicosanoides. Tengo entendido que eso es lo que ustedes van a avanzar. Hacemos referencia al metabolismo oxidativo o al metabolismo basal de lo que nosotros queremos ver y qué es lo que ustedes, qué es lo que yo quiero que entiendan ustedes. Que el metabolismo está regido por un conjunto de esas reacciones químicas que ocurren en el organismo. Podemos ver diferentes tipos de reacciones, ya sea por el catabolismo o el anabolismo. Ahora, lo que yo quiero que ustedes entiendan acá son esas características que pueden deberse en las vías metabólicas. En esas vías metabólicas pueden haber por diversos dados reversibles, irreversibles, como también sus funciones y su secuencia. Si hablamos de las funciones, los catabólicos, anabólicos o anfibólicos. ¿Ustedes qué entienden por el catabolismo? Prácticamente es la descomposición, es el proceso degradativo de una molécula grande a una molécula pequeña, que trata de un proceso exergónico. Prácticamente es la de convertir alimentos grandes a alimentos pequeños. ¿Para qué? Para obtener lo que es la energía. Ejemplos que nosotros podemos ver del catabolismo es la respiración celular, la glucólisis, la fermentación. En el proceso de anabolismo vemos a la biosíntesis de moléculas o a la formación de moléculas complejas. Ejemplos de eso, proteínas o ácidos nucleicos, que a partir de componentes más simples, o sea, de los pequeños, van a requerir energía para poder formarse o sintetizarse hasta formar moléculas más grandes, como por ejemplo tenemos a la fotosíntesis o a la síntesis de estas mismas proteínas, y ocurre por el denominado el proceso endergónico. En el metabolismo oxidativo tienen diferentes funciones, como la obtener energía química a partir de los nutrientes, convertir moléculas nutrientes en moléculas características de la propia célula, y la síntesis y degradación de estas biomoléculas requeridas. Ahora, antes que nos vayamos, tienen esas características del catabolismo y el anabolismo, que es la oxidación y la reducción. Ahí ustedes pueden ver un pequeño cuadrito donde la oxidación del proceso catabólico es ganar oxígeno, la pérdida de los electrones o de los protones, una reacción enzimática espontánea y hay la liberación de esta energía. En el anabolismo vemos lo que es una reducción. Pierde oxígeno, gana esos electrones, es no espontánea y requiere energía sí o sí para que pueda ocurrir ese proceso. Nosotros vemos en el metabolismo que hablamos de una óxido-reducción. ¿Por qué lo hacemos? Porque se aplica a los sistemas bioquímicos dentro del organismo, que es prácticamente la naturaleza de las oxidaciones biológicas. Hacemos referencia a que vamos a ganar o perder protones, electrones, acorde a lo que el organismo necesite. Y para que pueda ocurrir todo eso, lo podemos llevar a cabo en la mitocondria. En la mitocondria hay N cantidades de moléculas, en este caso de oxígeno. ¿Por qué? Porque lo que requiere es una oxidación y en la presencia de, si nosotros hablamos de oxidación, requiere oxígeno para que pueda darse este proceso. Por eso lo llamamos óxido-reducción. Y para obtener qué? Como producto final, obtener el proceso o la molécula energética más propiamente dicha como el adenosín trifosfato o ATP. Si hablamos desde el punto de vista bioenergético, hacemos referencia a los cambios de energía que acompañan a estas reacciones químicas.
La energía es la capacidad para realizar un trabajo que nosotros podemos tener en nuestro diario, un trabajo mecánico, que es el movimiento, ya sea depende de los tejidos, un trabajo de transporte, el transporte celular, en este caso, cómo se transporta el oxígeno en sangre debido a los eritrocitos mediante la albúmina, el trabajo químico, que es la digestión, la reparación o el crecimiento de la célula acorde a lo que necesita. Lo que nosotros vemos desde un comienzo, una biomolécula energética. Por ejemplo, si hablamos de los hidratos de carbono, que es la más sencilla para poder degradarse y generar energía, tenemos la molécula de la glucosa. Esta molécula es una aldohexosa. Esta aldohexosa, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a oxidar, se va a degradar, va a formarse molécula más pequeña. ¿De cuántos carbonos es la glucosa? De 6. Entonces la glucosa vía glucólisis forma piruvato. Este piruvato de menos carbonos que tiene en su estructura se hace más pequeño, se descarboxila, formando acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A es importante en el organismo. ¿Por qué? Porque hacemos referencia a la vía aeróbica que se puede dar o ocurrir en la mitocondria. Constituye una importante encrucijada metabólica que, de acuerdo a la demanda del organismo, puede seguir diferentes rutas metabólicas. ¿A qué hacemos referencia con una encrucijada metabólica? Cuando tenemos un componente que puede servir como sustrato y como producto, que pueden irse o dividirse en diferentes rutas metabólicas, como un ejemplo clave es el acetilcoenzima A, el piruvato. La misma acetilcoenzima A puede oxidarse en su estructura para irse a la cadena respiratoria del ciclo de Krebs, como también puede servir para sintetizarse y formar otro componente, porque siendo una vía reversible, puede volverse a formar de acuerdo a, en este caso, a los ácidos grasos, va a volver a formarse triglicéridos por la lipogénesis, que lo podemos ver más adelante. O de la misma manera con la glucosa, si para almacenarse o de manera si se va a sintetizar para formar este glucosa y almacenarse en el glucógeno. A eso denominamos una encrucijada metabólica. Esta acetilcoenzima A, o también llamada acetato activo, sigue la ruta catabólica hasta el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Entonces, el proceso bioenergético indica que desde el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, que esto tiene como producto formar ATP. Aquí otros datos que ustedes pueden llegar a saber, que por qué se llama ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, como también el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Con cualquiera de estos tres nombres, ustedes lo pueden encontrar, depende de la bibliografía, pero hace referencia a lo mismo. Las funciones que puede llegar a tener el ciclo es, ¿cuáles son las funciones? A diferencia de la oxidorreducción, también el ciclo de Krebs tiene diferentes funciones. Una es la oxidación total del acetato activo. ¿Cuál es el acetato activo? La acetilcoenzima A. Es de vía anfibólica. ¿Por qué decimos anfibólica? Porque el anfibolismo hace referencia a que puede catabolizarse como también anabolizarse. Catabolismo y anabolismo. Entonces hace referencia a que esta ruta o que esta vía puede hacerse ambas, por eso es un ciclo. Es de vía aerobia. Para realizar la oxidación necesita oxígeno y por eso decimos que actúa en la respiración celular. Ocurre en la mitocondria. Forma sustrato para la cadena respiratoria que pueden formar productos que pueden servir para generarse o poder seguir el proceso de la fosforilación oxidativa. Y tienen alimentadores del ciclo, como es la acetilcoenzima A o diferentes tipos de coenzimas que pueden llegar a funcionar acorde a lo que requiera el ciclo, como el NAD, el FAC, el GDP, el fosfato inorgánico o la molécula de agua. Ahora, a lo más importante resumido que ustedes pueden ver en este caso del ciclo del ácido cítrico, como por ejemplo, el comienzo de la bioenergética. La glucosa se degrada, forma piruvato vía glucólisis. El piruvato se descarboxila, forma acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A puede llegar a formarse citrato mediante la citrato sintasa. Y aquí es donde comienza todo el ciclo. Este citrato, perdón, se va a condensar. Si hablamos de condensación, esa palabra significa que va a actuar un componente para formarse o interactuar con otro componente.
Mediante una reacción química, estos interactúan entre ambos y forman a otro componente. Tenemos un sustrato, una enzima, un producto. Y así va ocurriendo todo el ciclo. El citrato se va a condensar formando ya sea oxalacetato, que es de 4 átomos de carbono. Este actúa como un aceptor de acetilcoenzima A, siendo de 2 átomos de carbono. Mediante la enzima conitasa forma el cis-aconitato, prácticamente se va a hidratar colocando una molécula de agua y forma el D-isocitrato. Este isocitrato, prácticamente, de 6 átomos de carbono se deshidrogena, pierde un átomo de carbono y genera un covalente de reducción como lo es la coenzima NAC, que está en su estado oxidado y pasa a su estado reducido. Y luego, lo que nosotros tenemos, perdón, me están llamando. Ya, perdón, van a disculpar. Ahora, este isocitrato, que es de 6 átomos de carbono, se va a deshidrogenar, pierde un átomo de carbono y genera un covalente de reducción por la coenzima NAP. ¿Qué quiere decir? Si ustedes ven NAP con un símbolo de más, quiere decir que está en su estado oxidado. ¿Y qué es lo que hace? Mediante la reacción química se va a reducir, entonces de su estado oxidado pasa a su estado reducido, que es el NAP, NADH, y los hidrogeniones. Mediante el isocitrato de hidrogenasa forma el alfa-cetoglutarato. Este alfa-cetoglutarato se vuelve a deshidrogenar y forma lo que es succinilcoenzima A. Esta succinilcoenzima A, mediante la enzima sintetasa, va a formar lo que es el succinato, que es de 4 átomos de carbono. Este se deshidrogena nuevamente, liberando equivalente de reducción captado por el NAC al mismo tiempo y va a regenerar la molécula de oxalacetato. Prácticamente vemos la reacción del ciclo donde el succinil pasa a succinato, el succinato pasa a fumarato, el fumarato pasa al malato y el malato nuevamente al oxalacetato. Lo pueden ver de diferentes colores acá donde está el citrato, el isocitrato, el aconitato, de acuerdo a lo que vaya formando y a, lo que vaya, a los carbonos que ustedes vayan viendo. En esta diapositiva que ustedes están viendo es cómo interactúa en este caso los intermediarios del ciclo. Los intermediarios del ciclo son prácticamente lo que ustedes están viendo acá, donde está la molécula, la enzima y qué es lo que va a formar. Entonces, los intermediarios del ciclo de Krebs son el oxalacetato, el citrato, el isocitrato, el alfa-cetoglutarato, la succinilcoenzima A y el succinato. Esos son los intermediarios que están presentes en esta reacción del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Acá podemos ver el mismo ciclo de Krebs, pero de manera diferente a lo que nosotros estamos viendo, porque unas son los intermediarios que vimos anteriormente, como otras son las reacciones que tienen el ciclo. Tenemos al sustrato, la reacción química que va a reaccionar para formar un producto. Todo este perendengue que están viendo en la imagen, donde está el ciclo de Krebs, que lo están viendo con los átomos de carbono acorde a lo que ustedes están viendo, lo importante es lo que ustedes vean, las reacciones que ocurren. ¿Cuáles son las reacciones que ocurren en el ciclo? Es una deshidratación, una oxidación, descarboxilación, se va a fosforilar, se va a oxidar nuevamente, se va a hidratar, se oxida nuevamente y se condensa como producto final, que es donde se condensa mediante el oxalacetato y el citrato y es donde comienza el ciclo. Y esto es lo que ustedes tienen que saber, que una cosa son los intermediarios que se forman y otra cosa son las reacciones que se forman. Y son cosas diferentes para que genere todo el ciclo de Krebs. Y eso es lo que ustedes, esto es de forma resumida lo que tienen de que saber. Los intermediarios son estos que están en la parte de arribita, mediante la enzima con la que actúa. Y las reacciones del ciclo, deshidratación, oxidación, descarboxilación, fosforilación, hidratación y condensación. Las 6 reacciones que ustedes tienen que saber de cómo interactúa el ciclo. ¿Para qué? Para formar esos intermediarios. Depende el producto que se va a formar. Si se forma lo que es una coenzima o la primer molécula energética, que es donde está en el succinilcoenzima A, al fosforilarse, quiere decir que va a interactuar produciendo lo que es el GTP.
prácticamente el guanidino trifosfato, que es la primera moneda energética que se produce en el ciclo de Krebs, mediante la interacción anteriormente de la succinilcoenzima A mediante la coenzima NAP, que pasa de su estado oxidado a su estado reducido, produciendo agua, que es prácticamente lo que ustedes han visto en anteriores, donde se va a hidratar y luego al perder la molécula de agua forman los otros componentes. Lo que ustedes tienen que saber es que cuando hay una interacción bioquímica o química, a ver un momento, voy a sacar a lo que están. mm, ¿Sí puedes repetir de los intermediarios, por favor? claro, ya. Lo que estamos viendo es la parte, en este caso, de cómo actúa el ciclo de Krebs. Los intermediarios metabólicos que están en el comienzo de la bioenergética del ciclo son estos de acá: oxalacetato, citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A y succinato. Esos son los componentes o las moléculas que actúan en los intermediarios del ciclo. Las reacciones del ciclo, para que se puedan formar estos intermediarios y puedan reaccionar produciendo el otro componente, en este caso el otro producto, ya sea succinilcoenzima A, succinato, como pasa a fumarato, después fumarato pasa a malato, el malato interactúa con el NAN en su estado oxidado, se reduce formando oxalacetato mediante la enzima deshidrogenasa, y este oxalacetato, como intermediario, se condensa con el citrato y nuevamente vuelve a comenzar el ciclo. Y estas reacciones las conocemos como deshidratación, oxidación, descarboxilación, fosforilación, hidratación y condensación. Eso es lo que ustedes tienen que saber, las reacciones y los intermediarios, que son cosas distintas. Si hablamos de un balance energético en el ciclo de Krebs siendo de ruta anfibólica, la podemos ver expresada de la siguiente manera. Prácticamente todo comienza con la acetilcoenzima. Si no tenemos acetilcoenzima, no va a ocurrir lo que es la ruta metabólica del ciclo de Krebs. ¿Para qué? Para formar todos los componentes que ya hemos visto. Tres moléculas de estado oxidado de NAP, de que son las coenzimas, el FAC, la primera molécula energética que se forma ya sea en la succinato o en la succinilcoenzima A, que es el GDP, mediante un fósforo inorgánico, para que al fosforilarse forma de guanidino difosfato a trifosfato, o sea, de 2 a 3 mediante la molécula de agua, para formar lo que es una coenzima A, y luego todo lo demás. Todo eso se degrada, la acetilcoenzima A, hasta generar como producto final el CO2 o dióxido de carbono. Entonces, lo que nosotros podemos ver que el producto final del ciclo de Krebs es prácticamente generar las coenzimas, NAC-FAC, como también el dióxido de carbono, que esto va a ser importante, estas coenzimas que se generaron para seguir a los niveles de regulación, como también a la cadena respiratoria. Nosotros hablamos de niveles de regulación, ya sea de metabólica, enzimática y hormonales. De esas hacemos referencias porque si hablamos de enzimática, requieren ciertas enzimas para que puedan producirse esos productos. Reacciones metabólicas necesitan esas regulaciones o esas reacciones como deshidratación, oxidación, para que puedan producirse. Y hormonales, si hablamos de diferentes tipos de hormonas que pueden actuar acorde a lo que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, si hablamos de la glucosa, tiene que ver como un sustrato a la insulina. ¿Para qué? Para que pueda, o al glucógeno, mediante lo que nosotros queremos desdoblar, degradar, para que pueda servir como sustrato e iniciar el proceso bioenergético. A eso hacemos referencia a los niveles de regulación. ¿Cuáles son? Metabólico, enzimáticos y hormonal. Los productos generados del ciclo, nuevamente, dióxido de carbono, como también a las coenzimas NAP y FAP. ¿Para qué? Para que nos vayamos a lo que es a la cadena respiratoria o también llamada a la cadena transportadora de electrones, que es lo mismo. La energía generada en el ciclo va a permitir que se pueda producir esta transferencia de estos electrones. El principio del cual se produce la transferencia de electrones está basada en una reacción de óxido-reducción en una vía respiratoria. Necesita oxígeno para que pueda producirse.
Este transporte en secuencia ordenado de los equivalentes de reducción desde los sustratos. ¿Cuál es el sustrato para, para el ciclo de Krebs? Acetilcoenzima. Y va a ser donadores hasta la formación final de agua, como también de dióxido de carbono, y donde esos equivalentes de reducción van a unirse al NAP y al FAP, haciendo énfasis donde nuestro producto final, el dióxido de carbono, el agua, y están presentes estas coenzimas. Las coenzimas, ¿cuál? NAP y FAP. Estas coenzimas están en su estado oxidado y pasan a su estado reducido, que eso es lo que estamos diciendo. En el proceso, las enzimas de la cadena se encuentran a nivel de la membrana mitocondrial interna y están agrupados en complejos que producen potenciales electroquímicos transmembrana. Eso lo vamos a ir explicando acorde a los complejos que se producen. La vía final de los equivalentes de reducción, como también el mecanismo de oxirreducción, y es un proceso exergónico. Hablamos de la cadena respiratoria. Su proceso que se da es el catabolismo. Los componentes que actúan, prácticamente hacemos referencia a los eslabones, además de las coenzimas, en su estado reducido. Tenemos, por ejemplo, al TAP, que pasa ayudándose mediante la coenzima Q o la ubiquinona, mediante las proteínas ferrosulfuradas, el FMN, el flavin mononucleótido, como también a los diferentes tipos de citocromos. Estos citocromos prácticamente van a estar con un átomo de hierro, debido a que, porque la estructura química de todos estos citocromos se parece a la estructura química de la hemoglobina. Prácticamente tiene un grupo hemo, donde ahí van a interactuar su estructura para formar los diferentes tipos de citocromos. Citocromo B, citocromo C1, citocromo C, el citocromo AA3. ¿Hasta qué? Hasta formar como producto final la molécula de agua y el oxígeno. Hablamos de un potencial redox, que prácticamente es la que funciona en la medida que haya una diferencia de voltaje que va desde el sustrato hasta el producto. Lo que ustedes tienen que saber aquí en resumen de toda la cadena respiratoria es que está dividido en cuatro complejos. Prácticamente son tres complejos que son los que van a bombear estos hidrogeniones, porque están prácticamente ubicados de manera correcta, para que lo entiendan. El complejo uno, el complejo 3 y el complejo 4. El complejo 2 es prácticamente actúa lo que es una coenzima, pero no puede emitir muchos hidrogeniones a diferencia de los otros complejos. Y si hablamos del complejo NAP, perdón, del complejo uno, que este va midiendo el potencial de reducción de un compuesto, que el sustrato en este caso es el NAP, hasta la coenzima Q. Una reacción química donde la enzima NAC, en su estado reducido de la coenzima Q o la oxidorreductasa, es la que cataliza la reacción. Aquí quiero que entiendan que hay diferentes enzimas que van a actuar en los diferentes complejos y pueden llamarse de diferentes maneras. Prácticamente acá podemos verlo con el nombre de NAC coenzima Q oxidorreductasa, como también a la ubiquinona oxidorreductasa. Es lo mismo. Como ustedes lo hayan leído acorde a la bibliografía, que lo hayan estudiado, porque también tienen otros dos nombres más parecidos así, pero es lo mismo. Si ustedes colocan eso que ustedes entienden, están bien, porque es un sinónimo de los mismos complejos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Prácticamente en el complejo 1 tenemos a la oxidorreductasa, que va a catalizar esta reacción, va a liberar prácticamente hacia la membrana interna de la mitocondria 4 hidrogeniones. En el complejo 2 parte de la deshidrogenación del succinato hasta la formación del FAP. Aquí vemos la participación de la otra coenzima, que llega a ser esta coenzima para transferir sus equivalentes de reducción hacia la coenzima Q, que se da mediante el complejo 2 enzimático de la succinato coenzima Q oxidorreductasa, o también llamada ubiquinona oxidorreductasa. En el complejo número 3, una vez que el equivalente de reducción está presente unido a la coenzima Q, esta se encuentra en su estado reducido. Va, se bugueó. Bien. Ahora sí. Esta se encuentra en su estado reducido. ¿Y qué es lo que va a hacer? Se va a unir y se encuentra con el citocromo C. ¿Mediante qué enzima? La oxidorreductasa de la ubiquinona citocromo C.
o también llamada ubiquinol ferricitocromo, que es prácticamente lo mismo. En el complejo 4, el citocromo se va a permitir que llegue la energía hasta el oxígeno para que se genere la molécula de agua mediante la enzima ferricitocromo C oxígeno reductasa o también citocromo AA3 oxidasa. Es lo mismo. No importa cómo se lo aprendan el nombre de las enzimas, hace referencia a lo mismo. Ahora, ¿qué es lo importante que quiero que entiendan acá? Si hablamos de la generación para prácticamente generar la liberación de estas, bombear esos hidrogeniones, prácticamente estos protones, dentro de la membrana interna de la mitocondria, se van a dar como total del complejo 1 y 2, 4, a diferencia del FAP. En el FAC actúa lo que es desde el complejo número 2, libera 4, en el complejo número 3 libera 2, a diferencia del NAP, que en el complejo 1 va a estar liberando 4, en el complejo 2 libera otro, en el complejo 3, perdón, libera otros 4, y en el complejo 4 libera 2, en total le va a dar a una liberación de bombear esos hidrogeniones de 10, a diferencia del complejo donde actúa el FAP, que libera 6 en total. ¿Y eso de qué nos sirve? Nos sirve para generar el producto final de la cadena respiratoria, que es la molécula de agua. Donde va a haber una formación de agua, vamos a tomarlo en relación a la fosforilación. Ahora, de la misma manera que pueden generarse diferentes tipos de complejos para que se puedan formar mediante una reacción enzimática, una reacción no enzimática, nosotros tenemos diferentes tipos de interferentes metabólicos para que no puedan ocurrir. La importancia de estos complejos es sus enzimas para que puedan formar un producto. El producto final de la cadena respiratoria es la molécula de agua. Los inhibidores de la cadena respiratoria prácticamente hacen referencia a que suplen estos procesos interferentes, estos procesos inhibitorios. ¿Para qué? Para evitar la transferencia de estos electrones y esos hidrogeniones no puedan bombearse mediante estos complejos. Y da como resultado la falta de la formación o de síntesis del ATP. Y actúan en diferentes complejos. En el complejo 1 tenemos a los barbitúricos, en el complejo 2 al malonato. En el complejo 3 podemos tener, por ejemplo, a la antimicina o el dimercaprol. En el complejo 4 actúan por medio de gases, ya sea el sulfuro de hidrógeno, el monóxido de carbono o el cianuro. ¿Para qué? Mediante cada uno de los complejos hay un proceso inhibitorio, no se va a formar su producto. ¿Y qué es lo que nosotros queremos formar? Queremos formar agua. ¿Y qué es lo que, y si no formamos agua, no se va a poder llevar a cabo lo que es el siguiente ciclo del proceso bioenergético, que es la fosforilación oxidativa? En resumidas palabras, existen 4 complejos de la cadena respiratoria mediante sus procesos enzimáticos, que ahí lo están viendo. Y de la misma manera, como hay 4 complejos, existen en los 4 complejos diferentes tipos de componentes que pueden ser inhibidores de esta cadena. Y eso es lo que ustedes tienen que relacionarlo. Y nos vamos por último a lo que es a la fosforilación oxidativa. ¿A qué hace referencia eso? Prácticamente, si hablamos de la fosforilación oxidativa, hacemos referencia a que es simple en cuanto al concepto, pero compleja si hablamos de un mecanismo, una ruta metabólica que tiene lugar en la mitocondria. Tiene el proceso de la producción del ATP utilizando la energía liberada en la cadena respiratoria a través del mecanismo ATPasa o ATP sintasa. Tenemos al ADP más el fosfato inorgánico, mediante ese proceso enzimático o ese complejo enzimático, vamos a formar el ATP, que es lo que nosotros queremos. Pero para que nosotros podamos entender un poco más de cómo actúa esta fosforilación oxidativa, nos vamos a una teoría, a la teoría quimiosmótica, que es prácticamente hace referencia a que se genera un gradiente de concentración en el espacio intermembránico. Si hacemos referencia al espacio intermembránico, decimos que, por ejemplo, aquí, donde ustedes ven en la parte de arribita de los complejos, ¿no? Acá, decimos que todo esto ocurre
de la membrana externa de la mitocondria como la membrana interna de la mitocondria. Y dentro podemos decir que es el espacio intermembránico. Dentro de todo eso, hacemos referencia a lo que estamos viendo acá. En el espacio intermembránico, cuando los eslabones de la cadena realizan su transferencia de electrones, estos protones solo tienen la ruta del complejo multienzimático ATPasa. ¿Para qué? Para regresar a la matriz mitocondrial. Esta transferencia de electrones de los eslabones del complejo 1, 3 y 4, que son los que prácticamente le había explicado anteriormente, que es lo que van a bombear esos protones, hay esa liberación de energía en este espacio, ya que se crea el gradiente de concentración para el traslocador mediante el complejo de la ATP sintasa, que es ese complejo enzimático. Se crea en esa fuerza de transportar hacia la matriz mitocondrial, produciendo una quimiosmosis y da como producto todo esto prácticamente que están viendo acá, se forma lo que es el ATP. En resumidas palabras, nosotros tenemos aquí que saber que la fosforilación oxidativa necesita un sustrato para que pueda generarse un producto. El sustrato podemos tomar en cuenta que puede ser acá, como vemos, la molécula de agua, que nos puede servir para generar ¿qué? El ATP. Si la doctora le pregunta un ejemplo de cuál es el producto final del proceso bioenergético, es el ATP. Pero si les pregunta cuál es el producto final de la cadena respiratoria, no es el ATP. Prácticamente ahí ustedes tienen que tomar el raciocinio de cada una de las cosas. Como se divide en tres partes lo que es el proceso bioenergético, dentro de ello se genera un producto diferente, que ese producto generado va a servir como sustrato para lo que ustedes están viendo. Depende del proceso del cual están hablando. Si hablan del ciclo de Krebs, su sustrato es la acetilcoenzima A y su producto es las reacciones que se van a llegar a dar, que ya habíamos dicho anteriormente, si se acuerdan, aparte de las coenzimas. Tenemos a los productos generados, que por ejemplo está el dióxido de carbono, la cadena respiratoria, que son esos sustratos, que nos va a formar un producto, que es el agua. ¿Para qué? Para la fosforilación oxidativa. El sustrato de la fosforilación oxidativa es el agua y el producto de la fosforilación oxidativa es el ATP. Eso quiero que entiendan. Ahora, de la misma manera como en los complejos existen procesos interferentes, inhibitorios, para que pueda prácticamente inhibirme, ya sea de este lado del espacio intermembránico o de una u otra manera, para que no me genere como producto final ese ATP, podemos tener diferentes tipos de interferencia. ¿Qué es lo que ocurre? Prácticamente la inhibición puede darse, depende del complejo de los citocromos, como también de la fosforilación oxidativa. Y tenemos diferentes tipos de compuestos mediante sus mecanismos de acciones, que aquí están en el cuadrito, que ustedes los pueden ir leyendo, y pueden darse diferentes tipos de interferencias. Si hablamos de las transferencias de electrones o del mecanismo del complejo enzimático de la ATP sintasa. Del ATP sintase puede estar ligado a estos desacopladores que pueden ser útiles en los procesos inhibitorios, como lo ustedes están viendo. El dinitrocresol, el pentaclorofenol, la fenilhidrazona. ¿Para qué? Para que esos protones no vayan prácticamente hacia la matriz o disminuya su gradiente de concentración y la síntesis de ATP se disminuye. Y si tenemos como producto final el generar 32 moléculas de ATP en el proceso bioenergético, se va a hacer menos. Entonces ahí está fallando lo que es el proceso bioenergético. El proceso bioenergético desde el punto de vista de qué? De la fosforilación oxidativa. Y en resumidas palabras, eso es todo lo que es el proceso bioenergético. Porque ahí entramos al otro tema que es el metabolismo de los lípidos. Vamos por estos lados. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta para que avancemos lípido? ¿Seguimos o ya se durmieron? Sí, Sí, entonces, seguí nomás.
Lo que aquí importaría sería saber lo que va a producirse al final de de la cadena respiratoria, también de la fosforilación, a ver. Es un punto a favor que ustedes pueden saber su sustrato y su producto, cuáles son las reacciones y cómo se dan esas reacciones, que es lo que le acabo de decir. Si hablamos en el tema de los lípidos, aquí yo quiero que entiendan que los lípidos pueden, hablamos de diferentes tipos de biomoléculas de origen orgánica. Prácticamente lo que yo quiero que entiendan es qué son los lípidos. Esta es una molécula bioenergética, qué tipo de funciones tiene y lo que yo quiero que sepan, cómo se daría se me fue la palabra, esos productos, si va a ser de reserva o no. Si hablamos de los lípidos, hacemos referencia a que hablamos de un componente químico. Los componentes químicos de esta materia viva, que son estudiados en la bioquímica, que es lo que nosotros estamos viendo, parten de estos bioelementos. Estos bioelementos se clasifican en tres diferentes grupos: a los primarios, a los secundarios o a los oligoelementos. Lo que a nosotros nos interesa en esta ocasión son los bioelementos primarios. Estos bioelementos primarios son los elementos químicos formadores de las biomoléculas. Estas biomoléculas tenemos de origen orgánica e inorgánica, acorde a la estructura química que los llevan a ser. Las biomoléculas son la asociación de átomos que forman parte de la materia viva y van a constituir características orgánicas e inorgánicas. En este caso, hacemos referencia al, a las biomoléculas de origen orgánica y lipídica. Estas son prácticamente formadas desde su unidad base estructural a los ácidos grasos y un alcohol que predomina el glicerol, compuestos por diferentes tipos de moléculas como el carbono, hidrógeno, oxígeno. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? Que estos lípidos pueden estar clasificados de saponificables e insaponificables. ¿Eso qué significa? Prácticamente a los que pueden generar sales o a los que no pueden generar sales, porque son derivados de los ácidos grasos para formar otros compuestos lipídicos. Tienen funciones energéticas, pueden producir calor acorde a la estructura química, pueden ser reservas estructurales y de origen catalítica. A eso es lo que yo quiero que sepan, como también de reserva como en los adipocitos. Y para que puedan hacerse de reserva en los adipocitos, tienen que formarse lo que son los triacilgliceroles. Estos triacilgliceroles son ni más ni menos que tres ácidos grasos con una molécula de alcohol que predomina es el glicerol. Por eso es triacilglicerol o triglicérido, que es lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos en el metabolismo de los lípidos? El cuadrito para que ustedes lo entiendan. El metabolismo de los triglicéridos o de los triacilgliceroles, que es lo mismo, hacemos referencia a la vía catabólica de origen exergónica liberando energía, como también al anabolismo, que es de origen endergónica y requieren energía para poder producirse. Ahora acá, los triglicéridos, prácticamente este tipo de grasa, este tipo de lípido, vía lipólisis se va a degradar, se va a oxidar mediante la lipasa. Esta lipoproteína lipasa es lo que lo va a desdoblar. ¿Para qué? Para separar a los ácidos grasos libres y al glicerol. Y tenemos los ácidos grasos libres que se van a ir degradando mediante la vía beta oxidación para formar lo que es la acetilcoenzima. Y esta acetilcoenzima A, aquí hago nuevamente hincapié del por qué actúa como una encrucijada metabólica. Porque esta acetilcoenzima A, mediante el sustrato de los triglicéridos, puede formar o catabolizarse hasta el ciclo de Krebs y generar ATP, como también puede servir como precursor de la síntesis de otro tipo de lípido como el colesterol, como también a la vía cetogénica o a los cuerpos cetónicos. Esta acetilcoenzima A de manera reversible puede nuevamente hacerse vía anabólica, requieren de energía, y mediante la lipogénesis va a formarse nuevamente ácido graso. Esto que se formó o si se sintetizó nuevamente ácido graso, se van a esterificar. ¿Qué quiere decir eso? Que al ácido graso se le va a unir un alcohol para formarse nuevamente lo que es el triglicérido.
Y este triglicérido es ahí donde se puede almacenar. ¿En dónde? En los adipocitos. Entonces, esta es la ruta metabólica a grandes rasgos de cómo actúan los triglicéridos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Los lípidos pueden venir de vía exógena como de vía endógena, de mediante de la dieta, como también de los que ya están almacenados en los adipocitos. Si hablamos de los lípidos de vía exógena, hacemos referencia prácticamente a todo lo que es proveniente de la dieta mediante los kilomicrones, de la digestión, absorción, el transporte, hablamos de la lipólisis, de la beta-oxidación. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber acá? Si hablamos de la digestión, con ayuda de las sales biliares, prácticamente hablamos de lipasas pancreáticas. Hablamos de la absorción que se absorben en la mucosa intestinal mediante el enterocito, donde se convierten en los triacilgliceroles, estos ácidos grasos libres que en su momento se habían degradado. Y pueden ser de transporte acorde a la solubilidad. Estos lípidos, para que puedan moverse, tienen que tener otro componente para que se puedan transportar. ¿Cómo lo puede hacer? Por los kilomicrones o una proteína como la albúmina. Para que estos ácidos grasos circulen unidos a la albúmina y se puedan transportar a diferentes tipos de partes del organismo acorde a lo que se vaya a formar mediante esa vía catabólica. De la misma manera, hacemos referencia al destino de los triglicéridos de origen endógeno, o en este caso, a los almacenados. Prácticamente el destino final de los ácidos grasos, si hablamos del tejido adiposo, los ácidos grasos libres son reesterificados hasta formar triglicéridos nuevamente y se acumulan y se reservan. Como también en el tejido muscular, estos ácidos grasos se utilizan como combustible prácticamente haciendo referencia a un movimiento mecánico. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber acá? Para que aquí me entiendan antes de llegar a lo que es a la beta-oxidación. Aquí, prácticamente, ¿cómo es? Hablamos de la oxidación de los ácidos grasos hasta la formación de acetilcoenzima mediante mediante las reacciones que van a interactuar el NAP y el FAC para la obtención de energía de los cuerpos cetónicos. Esto ocurre en el hígado, el músculo, como también predomina mayormente la mitocondria. Ahora, si decimos que hablamos de estos tipos de ácidos grasos que van a estar actuando en diferentes tipos de moléculas como el hidroximetilglutaril o el beta hidroxi, hacemos referencia a los carbonos que están mediante los ácidos grasos. Prácticamente, si se acuerdan de la estructura lipídica, tenemos una estructura del grupo carboxilo, como también una cadena hidrocarbonada lineal larga, dependiendo de cuál tipo de ácido graso estamos hablando. Si es uno de 12 carbonos, uno de 16 átomos de carbono, o es un ácido graso de cadena impar. Depende del tipo de átomo de carbono del ácido graso que nosotros estamos viendo para que puedan degradarse y llevar a su ruta metabólica que es la beta oxidación. Cuando hablamos de la beta oxidación, hacemos referencia al beta específicamente. Hay una cierta fase donde el carbono 1, que está unido al grupo carboxilo de estos ácidos grasos en la cadena, va a estar al lado, prácticamente uniéndose al carbono número 2, que el carbono número 2 de este ácido graso es el carbono alfa. Y al lado está el carbono beta. Hacemos referencia al grupo carboxilo, carbono alfa, carbono beta. 1, 2, 3. Y luego del carbono beta, ahí es donde ocurre lo que es la ruptura de estos enlaces, de este ácido graso, y por eso nosotros lo denominamos beta oxidación. Y ahora, para que me entiendan mejor, aquí quería mostrarles cómo ocurre todo esto. Aquí voy a compartir mi pizarra. Ay, había alguien en sala, perdón. Ña, 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 Ña.
¿Están viendo la pizarra o no? Sí, Ausi. Ya, ok. Se lo voy a hacer un poco resumidito, ya. Ay, no te me vas a quebrar. Ya. Ahora, lo que va a ocurrir acá es prácticamente lo que les estaba diciendo. Tenemos al triglicérido o al triacilglicerol. Prácticamente mediante la enzima lipasa para desdoblarse y dejar lo que es los ácidos grasos libres. Perdón, mi letra es horrible. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Prácticamente tienen que actuar mediante un complejo enzimático. Ah, con razón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el borrador acá? Bueno, ya. Acá mediante una coenzima A, mediante una coenzima, qué horrible. Ya. Perdón, creo que la pantalla está media quebradita. Mediante una coenzima A que va a estar presente. Espérame un rato. Ya, ahora sí. Ahora sí, perdón, voy a disculpar. Ahora sí, nuevamente tenemos a los triacilgliceroles, que mediante la lipasa se van a liberar lo que son los ácidos grasos. Estos ácidos grasos prácticamente tienen que interactuar con una coenzima A, con una coenzima, una molécula energética como es el ATP, como también el AMP más el fosfato inorgánico. ¿Para qué? Para que mediante la enzima acilcoenzima A sintetasa o también llamada la tiosinasa vaya a formar lo que es el acil graso coenzima A. Y esto es lo que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque todo este complejo ocurre en el citosol. Y este acil graso coenzima A mediante la enzima tiosinasa que actúa acá, tiosinasa, vaya a interactuar y a salirse de este citosol llegando a la membrana externa de la mitocondria mediante la enzima prácticamente carnitina aciltransferasa 1. Perdón, se me fue el nombre. Ya, mediante la enzima carnitina aciltransferasa 1, que es la que va a estar actuando acá, ¿para qué? Para formar un componente como lo es la acilcarnitina. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque tienen que entenderle por qué se forma perdón, ya, carnitina. Esta acilcarnitina va a interactuar ¿con qué? Con la carnitina, que aquí es lo que ustedes tienen carnitina, que es lo que ustedes tienen que saber, que este componente carnitina es el transportador de todo lo que se va formando para que pase del citosol a la membrana externa de la mitocondria, pase a la membrana interna de la mitocondria hasta llegar a la matriz mitocondrial. Formamos la acilcarnitina
y mediante la enzima translocasa, prácticamente, que ya va a estar dentro de la membrana interna. Todo esto se forma lo que es el componente acilcarnitina. Esta acilcarnitina, mediante la enzima carnitina aciltransferasa 2, va a interactuar con una coenzima A. Ahora, qué es lo que ocurre? Esta acilcarnitina A, mediante la enzima carnitina aciltransferasa 2, va a liberar a lo que es al acil graso, nuevamente a lo mismo que formamos anteriormente, y a la coenzima A. Y esto se libera dejando a la carnitina libre, donde esto puede nuevamente regresar a la membrana interna, de la membrana externa. Acá es la membrana externa. Y acá la membrana interna. Ahora, lo que yo quiero que entienda que prácticamente este mismo compuesto que formamos acá al principio, donde está el citosol, que es la acil graso, coenzima A, mediante la carnitina, que es el transportador, lo va a pasar de la membrana externa a la membrana interna mediante el proceso enzimático hasta formar nuevamente acil graso coenzima A, que es el mismo componente, donde libera la carnitina, y este acil graso coenzima A recién se va a lo que es el proceso de la beta oxidación. Y eso es todo lo que ocurre de lo que nosotros estamos viendo del proceso antes de llegar a la beta oxidación. Ahora, lo que les estaba explicando es antes de llegar a todo esto. El proceso de la beta oxidación, lo único que quiero que entiendan acá, que es importante, es prácticamente cómo la molécula se va a formar de los triglicéridos, se desdobla, ácido graso, se va degradando, pasa del citosol a la membrana externa, a la membrana interna, y recién mediante el transportador de la carnitina para irse al proceso de la beta-oxidación. Y en la beta-oxidación del catabolismo ocurren diferentes tipos de procesos. Uno es la activación mediante la coenzima sintasa. Pasa a la mitocondria, que es lo que les expliqué, mediante la carnitina, y en la beta-oxidación hay procesos enzimáticos mediante reacciones químicas para que puedan producirse y degradarse hasta formar como producto final lo que es la acetilcoenzima. Tenemos a la enzima, por ejemplo, deshidrogenasa. Se va a hidratar y después se va a deshidrogenar. Y nuevamente ocurre lo que es una ruptura de estos enlaces mediante la enzima tiolasa. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Los ácidos grasos se activan, pasa la acilcarnitina, nuevamente se va a hidratar prácticamente la enoil coenzima hidratasa, forma lo que es el beta hidroxiacil coenzima A. Esta beta hidroxiacil coenzima A va a formarse deshidrogenándose lo que es la betacetoacil coenzima A. Y esta betacetoacil coenzima A se desdobla, se rompe, la ruptura. ¿Para qué? Para liberar como producto final lo que es la acetilcoenzima mediante la enzima tiolasa. Una vez tenemos la acetilcoenzima, que es lo que estamos viendo anteriormente, acá como producto final, aquí podemos sintetizar esta molécula para nuevamente llegar a lo que son los triglicéridos. ¿Y cómo lo hacemos? La síntesis de los triglicéridos, para que no se pierdan y no lo sientan tan largos, prácticamente tienen lugar en el citosol. Requiere energía y los equivalentes de reducción. Es una secuencia cíclica de 4 pasos que va incorporando grupos acetilo hasta formar lo que es la síntesis de malonil coenzima A, donde hay una carboxilación transitoria. Aquí lo que ustedes tienen que saber es que tenemos diferentes tipos de componentes y hay diferentes tipos de reacciones para que pueda ocurrir. En la síntesis de los triglicéridos,
es la condensación, reducción, deshidratación y nuevamente reducción, que a veces les pone como pregunta de examen cuáles son los componentes de reacciones que ocurren en la síntesis de los lípidos o en los triglicéridos. Y es condensación, reducción, deshidratación y reducción nuevamente. Esas son las reacciones que ocurren para que puedan volver a sintetizarse, depende de lo que nosotros tenemos, y volver a almacenarse, ya sea si hablamos de los triglicéridos en los adipocitos. Nada más sería. Las reacciones, y si hablamos de la betoxidación, sus procesos enzimáticos, que son los que ya estamos viendo. Deshidrogenasa, se hidrata, hidratasa, se vuelve a deshidrogenar y hay un rompimiento de la tiolasa. Ahora, hacemos referencia a otro tipo de componentes o de moléculas, por ejemplo, de la cetogénesis. Aquí, ¿qué es lo que yo quiero que entiendan? Prácticamente existen reguladores como la insulina que incrementa la glucólisis, que ahí le estaba diciendo que es un proceso de regulación hormonal, donde incrementa la glucólisis disminuyendo la producción de estos cuerpos cetónicos. Lo podemos ver en diferentes tipos de ayunos prolongados, ya sea de más de 10, 12 horas, 14 horas, cuando no hay, ya se acabaron las reservas de los adipocitos. Entonces aquí actúan los cuerpos cetónicos generándose para qué, para formar diferentes tipos de componentes como también moléculas que puedan servir energéticas. Existen encrucijadas metabólicas. ¿Y qué es lo que va a ocurrir acá? Prácticamente tenemos la acción de dos moléculas de acetilcoenzima A mediante la enzima tiolasa, que es lo que tenemos acá, va a interactuar con una coenzima A. ¿Para qué? Para formar un acetoacetilcoenzima A. Esta acetoacetilcoenzima A, mediante la acción de la enzima hidroximetilglutarilcoenzima sintetasa, prácticamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a incorporar una nueva acetoacilcoenzima A, el cual cede dos átomos de carbono para formar una encrucijada metabólica. ¿Cuál es? Es el beta-hidroxibetametilglutarilcoenzima A. ¿Por qué lo llamamos beta? Porque actúa en la ruta de que tenemos el grupo carboxilo, carbono alfa, el carbono beta, y ahí es donde va a ocurrir todas las reacciones de rompimiento que tiene su estructura de los átomos de carbono, y se va a dar el beta-hidroxi, beta-metil, glutaril, coenzima A. Y nuevamente lo que es la estructura del grupo carboxílico, también denominado hidroximetilglutaril-coenzima A. Y esta es una encrucijada metabólica que lo vemos en el metabolismo de los cuerpos cetónicos, como también en el metabolismo del colesterol. Cuando tenemos esta encrucijada metabólica, mediante la enzima liasa, prácticamente se va a romper formando acetato. Y este acetato es el primer cuerpo cetónico que se forma o que se sintetiza y puede dirigirse este mismo a la sangre, como también este acetato, siendo el cuerpo cetónico primario que se forma, puede reducirse mediante la enzima deshidrogenasa para formar el beta-hidroxibutirato. Como también existe complejos no enzimáticos que va a interactuar o se va a descarboxilar este acetato, eliminando un dióxido de carbono y formando lo que es acetona. Esta acetona, ay, perdón. Esta acetona prácticamente no da energía y no nos sirve de nada. Y esta acetona que se forma al no de nada, prácticamente se elimina. ¿Cómo se elimina? Por medio de los pulmones cuando nosotros vamos exhalando. Y eso es lo que ocurre en la síntesis de los cuerpos cetónicos. Eso sería en cuestión de los cuerpos cetónicos. ¿Tienen alguna duda del metabolismo de los lípidos, de la betoxidación o de los cuerpos cetónicos para entrar al último tema de su parcial?
No, os digo, chicos, Siga. bueno. Y el último Ah, tema sí, que ustedes, sí, perdón, lo que, lo que estaba diciendo de las funciones que sucede, hay reducción, condensación, ¿qué más decía eso? No, ¿de qué si parte? lo puedes explicar. Ah, ya, en la síntesis de los triglicéridos ocurren cuatro reacciones para que puedan, mediante las enzimas, sintetizarse hasta generar nuevamente de acetilcoenzima A hasta triglicéridos. De acetilcoenzima A pasamos a ácido graso, de ácido graso pasamos a triglicéridos. Y esas reacciones que nosotros podemos ver es la condensación, reducción, deshidratación y otra nueva reducción. Esas son las reacciones que pueden ocurrir en la síntesis de los triglicéridos. Pasamos al último tema, que es el metabolismo de los eicosanoides. Aquí en el metabolismo de los eicosanoides hacemos referencia prácticamente que es un compuesto derivado del ácido araquidónico. Este ácido araquidónico de 20 átomos de carbono se encuentra en las membranas celulares, especialmente en los fosfolípidos de las células, que proviene de las estructuras denominadas eicosatetranoico y eicosapentanoico. ¿Para qué nos sirve todo esto? Para saber las rutas metabólicas de la formación de los diferentes tipos de eicosanoides. ¿Cuáles son los eicosanoides importantes que nosotros vemos? Prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Estas prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos tienen diferentes tipos de rutas metabólicas para formarse de acuerdo a las enzimas necesarias, como son la ciclooxigenasa y las lipoxigenasas. Ahora, ¿cómo ocurre todo esto? En el equilibrio que hay entre el proceso de liberación de energía de los fosfolípidos presentes en la membrana de la célula está dado por diferentes tipos de estímulos. La liberación como sustrato del ácido araquidónico, que tiene 20 átomos de carbono, va a interactuar con estímulos como hormonales, bioquímicos, mecánicos e inmunológicos, porque hacemos referencia a que pueden servir, ¿no? Como podemos leer acá, para procesos inflamatorios, beneficiosos cardiovasculares, como también neuroprotectores. A eso hace referencia. Estos estímulos interactúan y van a ser receptores de membranas unidos a proteínas G reguladoras, que van a regular todo el proceso. ¿Para qué? Para activar la diferentes tipos de fosfolipasa y activar el calcio citosólico para que pueda llegar a producirse. ¿Por qué hacemos referencia al calcio citosólico? Por el calcio es es una molécula, un componente que va a interactuar en todos los procesos si hablamos de referencia de procesos cardiovasculares. Es importante. Entonces, la liberación del ácido araquidónico se producirá una rápida oxigenación. Esta oxigenación podemos dividirla en las dos rutas, la ciclooxigenasa y lipoxigenasa. Ahora, en la ruta de la ciclooxigenasa, lo que nos interesa es que va a formar prostaglandina y tromboxano. Nada más. Eso es lo que nos interesa. Tenemos un sustrato, tenemos al ácido araquidónico, tenemos una enzima, la ciclooxigenasa de la vía de la ruta. Y mediante la ciclooxigenasa nos va a formar dos productos diferentes, prostaglandina y tromboxano. Tenemos otra ruta metabólica, la lipoxigenasa. ¿Para qué? Para darnos como producto final a los leucotrienos. Y en resumidas palabras, se lo dejo todo el documento para que lo puedan leer, pero lo importante acá es que el, el sustrato del metabolismo de los eicosanoides es el ácido araquidónico. Depende de la ruta metabólica que ustedes quieran ver, si es ciclooxigenasa o lipoxigenasa, para formar prostaglandina, tromboxano o leucotrieno. Y eso es lo que engloba a todo su avance teórico de su examen de mañana. ¿Tienen alguna duda o nos vamos directamente de una vez a laboratorio?
Al laboratorio, sí. Ok, Sí, laboratorio. no les va a entrar eso, nos vamos directamente. Ya, nos vamos directamente al cálculo de provisión de energía. Un énfasis directo de esta práctica es solamente saber para qué. Todos los alimentos son potenciales fuentes de energía, pero en cantidades variables, según diferentes contenidos de los macronutrientes. ¿A qué hacemos referencia? Que lo vamos a estar expresando en las kilocalorías. Estas kilocalorías van a variar acorde a la complejidad estructural de estas biomoléculas. Si hablamos de los hidratos de carbono o las proteínas, hacemos referencia que pueden estar portando entre 4 kilocalorías y los lípidos o las grasas portan entre 9 kilocalorías. Aquí pueden ustedes tener en cuenta de que la molécula más pequeña de un lípido puede tener entre 12, 13, 14 hasta 16 átomos de carbono, a diferencia de las demás. Eso es lo que nosotros tenemos que relacionar. Ahora, ¿qué es lo importante de la práctica? Que nosotros vemos dos cositas. Una, aplicamos el método de la combustión para que para realizar la determinación de la energía generada por ciertos alimentos. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Que vamos a determinar el valor energético que encontramos en diferentes alimentos por medio de la medición de la temperatura. Nada más es lo que ustedes tienen que ver. El método aplicado y el por qué determinamos el valor energético. Lo determinamos el valor energético por la medición de la temperatura. Y ese es el fundamento que ustedes tienen que saber en esta práctica. Hablamos de los lípidos, obtención e identificación. Aquí hacemos énfasis a que utilizamos una muestra. A la muestra que ustedes emplearon era la aceituna. ¿Por qué empleamos la aceituna? Porque tiene diferentes tipos de componentes y la que nos interesa es el ácido graso que puede estar presente en su estructura. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si hablamos de la obtención, entonces tenemos que tratar de romper esa estructura macroscópica que nosotros tenemos para liberar que a todos sus componentes que lo conforman. Por ejemplo, tenemos al fraccionamiento celular, que es para obtener la parte del ácido olenólico, que es lo que ustedes están viendo, que es prácticamente un ácido que tiene solamente, que es monoinsaturado, perdón, con doble enlace en su estructura, que eso es lo que a nosotros nos interesa. El fraccionamiento celular o la trituración como método físico para obtener la parte lipídica. Lo vamos a filtrar, ¿para qué? Para tratar de obtener la parte de los lípidos, dejando de lado los otros componentes mediante la centrifugación, para dividir el ácido graso que por peso molecular se va a encontrar en el sobrenadante y en el sedimento los componentes celulares, como también a todo el contenido de agua. ¿Para qué? Para que después nosotros lo llevamos a identificar. La parte de la obtención de los lípidos de la aceituna hacemos tres procesos mediante procesos físicos: fraccionamiento celular, filtración y centrifugación. ¿Para qué? Para obtener la parte lipídica de la aceituna. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Que lo vamos a dividir en tres tubos de ensayo diferentes. Hacemos la prueba de solubilidad, que ustedes ya saben que por las características estructurales son hidrófobos. Son estructuras que tienen que son insolubles en agua, pero solubles en compuestos orgánicos. Los lípidos son hidrofóbicos, pero son solubles en diferentes componentes orgánicos como el éter o el cloroformo. Ahora, eso es lo que ustedes han visto. Otro que nosotros vemos es la reacción de tinción o de coloración mediante el SUDAN 3, que prácticamente este reactivo es de baja polaridad y va a ayudar a teñir a todos los lípidos, ya que en este colorante apolar se disuelven en lípidos debido a las interacciones hidrofóbicas de la estructura que va a haber. ¿Para qué? Para darnos un color rojo anaranjado como muestra o como reacción positiva. Y luego vemos a la reacción de saponificación. La reacción de saponificación no es más que la disociación de la grasa que está presente. Si hablamos, por ejemplo, de una parte lipídica, está conformada por el ácido graso y el alcohol, que es el glicerol que predomina. Queremos separarlo, queremos disociarlo. ¿Cómo lo hacemos?
con ayuda de un baño María como catalizador de la reacción en un medio alcalino. Este medio alcalino interactúa en el baño María para que para separar los componentes, y esos componentes se van a copular, por así decirlo, donde va a formar en una parte la estructura de su tubo de ensayo, la formación de la sal sódica o del jabón, y la otra, la parte líquida que ustedes vieron, es la glicerina, donde el glicerol pasa a glicerina, el ácido graso pasa a la sal sódica, que es el jabón. Y esas son las tres formas de identificar las características estructurales de los lípidos, como prueba física o por procedimientos químicos como la saponificación. Si hablamos de propiedades físicas que presentan los lípidos, tenemos a la reacción de tinciones, de coloración, Sudan 3 o solubilidad. Si hablamos de una interacción de propiedades químicas que presentan los lípidos, tenemos a la reacción de saponificación. Me dijeron que es hasta la parte de los aceites su examen, ¿no ve? ¿O no? Sí, sí. Allá. Entonces vamos a ver como lo último, lo que es el grado de saturación de los ácidos grasos. Ustedes llevaron diferentes tipos de muestras. La manteca, la mantequilla, de origen animal. Y de origen vegetal llevaron tres cosas diferentes, o vieron tres cosas diferentes. El aceite de oliva, el aceite comercial o de cocina y el aceite de maíz. El objetivo final de ver estas reacciones químicas, vamos a verlos por la reacción de halogenación. Pero ¿cómo ocurre todo esto? Los ácidos grasos insaturados o de forma libre o combinada reaccionan con los halógenos. Aquí nosotros utilizamos un reactivo, el reactivo del Lugol. El reactivo del Lugol está compuesto por yodo molecular en medio de yoduro de potasio. Este yodo es lo que a nosotros nos interesa. Porque si ustedes pueden leer una pregunta, ¿para qué sirve el reactivo del Lugol en los lípidos? Nosotros colocaríamos para ver el grado de insaturación o de saturación de los ácidos grasos. No es para identificar. Si queremos identificar con el Lugol, hacemos referencia a los hidratos de carbono. En este caso, al polisacárido como lo es el almidón. Pero en los lípidos no vemos identificación, vemos grado de insaturación de los ácidos grasos. Esto se da debido a que el yodo ingresa a los dobles enlaces de la estructura del ácido graso y mientras mayor dobles enlaces tenga, la coloración disminuye. Ahora, ¿por qué quiero que entiendan que disminuye? Porque estos dobles enlaces ya. Ahora, ¿por qué quiero que entiendan que la coloración disminuye? Si hablamos, por ejemplo, de un átomo de carbono, ya, este es otro. Ya. ¿Qué es lo que yo quiero que entiendan? Hacemos referencia a que estos son diferentes tipos de ácidos grasos insaturados, cosa que no es así, obviamente, solo es un ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Que los ácidos grasos insaturados, hacemos referencia a que el yodo presente en la estructura del Lugol se va a venir incrustando a los dobles enlaces. Estos dobles enlaces, al incrustarse ahí, se produce lo que es la halogenación del halógeno. Y mediante mayor dobles enlaces tenga en la estructura, la coloración disminuye. Y eso es lo que ustedes tienen que saber prácticamente. Si la doctora le coloca, la insaturación de los ácidos grasos se puede ver mediante los dobles enlaces y la halogenación del color va a disminuir. Si hablamos de un ácido graso insaturado como el ácido palmitoleico, falso o verdadero, ustedes tienen que relacionarlo acorde a lo que les está preguntando
y acorde si están hablando de halogenación de los ácidos grasos insaturados. Si hablamos de ácidos grasos insaturados, hacemos referencia a los dobles enlaces. Pero si le habla de ácido graso saturado, entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que ver? Que la coloración puede deberse a las insaturaciones. Y si es saturado, ¿cómo lo van a ver? Ahí está la pregunta trampa. Y esa es la reacción de halogenación. A mayor dobles enlace, menor coloración. Y eso es lo que ustedes tienen que relacionarlo. Si hablamos de la reacción de halogenación con Lugol, pero si hablamos con la reacción de Sudán 3 con el grado de insaturación de los ácidos grasos, ocurre lo contrario. Porque si hablamos en este caso de Sudán 3, es lo contrario. Si hay mayor número de dobles enlaces, la coloración es más intensa debido a esos dobles enlaces donde se adhiere este reactivo, prácticamente reactivo apolar con la parte apolar de la cadena hidrocarbonada de estos ácidos grasos. Por eso la intensidad de color es mayor con Sudán 3. Es lo contrario con la halogenación del Lugol. Y eso sería todo lo que es de la parte de insaturación. Y eso es todo lo que van a dar mañana, teoría y laboratorio. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo más? Yo quiero preguntar algo. La licenciada dijo teoría práctica y esto significa el examen teoría y laboratorio, ¿no? ¿Cómo? Sí, exactamente. A ver, los exámenes que han pasado. Bueno, Auxiliar el que para estoy mostrando consultar es segundo sobre parcial, no compete. líquidos, Sí, perdón, no te escuché. sobre el metabolismo de los fosfolípidos, explicó. ¿Eso va a entrar en su parcial? La doctora Eso le mandó iba la a preguntar, ¿el diapositiva. metabolismo de los fosfolípidos va a entrar en su primer parcial? Porque que yo sepa, ese tema es para su segundo corte, no es primer corte. ¿Podemos resolver exámenes? Ya, por ejemplo, entre las etapas de la beta-oxidación se pueden indicar procesos como deshidratación, hidrogenación, rompimiento tiolítico, todos o ninguno. ¿Ustedes qué colocarían? El que corresponde. En esta ocasión, como está al revés de hidrogenación, hidratación, entonces solamente sería rompimiento tiolítico. Y si no indica ninguno de eso, es ninguno. Eso. Los triacilgliceroles que van a ser utilizados para la provisión de energía circulan a la sangre unidos a lipoproteína. Indique cuáles. ¿Cuáles son? Kilomicrones y albúmina. Nada más. Ahí solo le colocaron al kilomicrón, prácticamente. BLDL. Pueden ver en otras ocasiones una pregunta algo un poco extensa. El espacio para responder es extenso, pero la respuesta suele ser entre una o dos palabras, por si acaso. Ese detallito, tómenlo en cuenta. Los triglicéridos que van a ser utilizados para la presión de energía circulan en la sangre unidos a lipoproteínas. ¿Cuáles son? Kilomicrones,
VLDL, hablamos también del HDL, como también a la proteína de la albúmina. Y nada, aquí está la pregunta de los icosanoides. Los icosanoides son compuestos que se sintetizan a partir de los ácidos grasos liberados por los fosfolípidos de la membrana celular. Las prostaglandinas son formados por la activación de la ciclooxigenasa. Los tromboxanos, si no fuera prostaglandina, son formados por la activación de la vía ciclooxigenasa. Los leucotrienos de la lipoxigenasa. Entre las funciones del ciclo de Krebs, aquí hacemos referencia a todo lo que ustedes ya vieron del ciclo. ¿Cuáles son las funciones del ciclo? ¿Se acuerdan? Anabolismo, catabolismo. Estamos hablando de funciones del ciclo, no funciones del catabolismo y anabolismo. Son cosas diferentes. Las funciones del ciclo de Krebs es la oxidación del acetilcoenzima A o acetato activo. Se da por dos rutas diferentes, dos vías. Vías anfibólicas, vía aeróbica. ¿Dónde ocurre? En la mitocondria. ¿Qué sustratos pueden formar? Sustratos para la cadena respiratoria. Esas son las funciones del ciclo de Krebs, o del ciclo de los ácidos cítricos, o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Para que se lleve a cabo la degradación de los ácidos grasos se requieren primero llevar a cabo etapas como transporte unido a la sangre de la lipoproteína, exactamente, activación del ácido graso, exactamente, transporte a la matriz mitocondrial. Prácticamente esta pregunta la entienden al esquemita que les hice en la pizarrita. Se los voy a pasar, los tengo una imagen, se los voy a pasar todo eso para que lo entiendan. A ver otra, que es acá. Me la misma. Examen final. Aquí puede estar mezclado con preguntas en primer parcial. La número 1 dice coloque según corresponda a la vía metabólica involucrada. Formación de triglicéridos, lipogénesis, catabolismo de la glucosa, glucólisis, síntesis de cuerpo cetónico, cetogénesis, degradación del glucógeno, glucogenólisis, relación entre glucosa, lactato y glucógeno, ciclo de Cori. El proceso bioenergético está involucrado en la transformación de las biomoléculas para la provisión de energía en el organismo y con ello poder ejecutar las diferentes acciones que requieran. ¿Falso o verdadero? ¿Qué opinan? ¿Ya se durmieron? Me Pausa. parece que es falso porque eso ocurre en el lípido, porque yo vi tu concepto bien cortito que decía lípidos y y era la transformación de biomoléculas, no sé qué, y después había algo así, más o menos había esto, creo, de mi caso. No. El proceso bioenergético hacemos referencia a que tenemos al sustrato de la acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A siendo el sustrato para llegar a todo el proceso bioenergético, la cadena respiratoria, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. ¿Para qué? Está involucrado en la transformación de las biomoléculas para la provisión de energía en el organismo y poder ejecutar las diferentes acciones que se requieran. ¿Qué entienden? ¿Falso o verdadero? Quiero que lo razonen. ¿Sería verdadero? ¿Por qué? Está involucrándose para poder obtener el ATP. Claro, eso es. En la transformación de las biomoléculas, una molécula grande, glucosa, la glucosa se degrada, forma vía glucólisis piruvato, piruvato se descarboxila, forma acetilcoenzima A, la acetilcoenzima entra al proceso bioenergético, interactúan todas las diferentes acciones que se requieran, ¿para qué? Para la provisión de energía. ¿Cuál energía? ATP.
verdadero. El ciclo de la monohexosa fosfato es el segundo parcial, ese es el tema del ciclo de la pentosa. El número 4. El proceso denominado beta-oxidación relaciona todas aquellas reacciones que están involucradas en la formación de los ácidos grasos presentes en todos los lípidos de nuestro organismo. ¿Cuáles son estas reacciones? ¿Se acuerdan? Es la misma, prácticamente es la misma pregunta del anterior, solo que aquí están otros incisos. El proceso denominado beta-oxidación Todos. involucrada en la formación de los ácidos grasos. Ahí sería ninguno, porque si no me equivoco era la condensación, reducción, deshidratación. ¿Sí? La síntesis de los triglicéridos es condensación, reducción, deshidratación y nuevamente una reducción, porque aquí dice involucradas en la formación de los ácidos grasos. No dice en el proceso catabólico de la beta-oxidación. La beta-oxidación es un proceso degradatorio que parte del ácido graso. ¿Para qué? Para que sufra procesos como deshidrogenación, se hidrate, se deshidrogena otra vez, rompimiento tiolítico y ¿qué genera? Acetilcoenzima. Pero acá está media engañinfla la pregunta. Exactamente, es ninguna en esta ocasión. Describe a través de un ejemplo el proceso catabólico. Facilita. Un proceso catabólico que ustedes pueden hacer. Esto. El de la glucosa, más fácil. Tenemos una biomolécula energética y de acá parte, por ejemplo, a la glucosa. Esta glucosa vía glucólisis forma piruvato, perdón. Este piruvato se va a descarboxilar y forma acetilcoenzima. Y esta acetilcoenzima ingresa al proceso bioenergético, cadena respiratoria, perdón, ciclo de Krebs, a la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa. ¿Y genera qué? ATP. Esta es una ruta catabólica, nada más. Si preguntara anabólica, ¿cómo sería? Puede ser el de los, el de los lípidos, anabólica. Empezamos de abajo. Por ejemplo, acetilcoenzima. ¿Qué sigue? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el primer proceso? Lipogénesis, lipólisis, ¿qué? ¿Se acuerdan? Tenemos la acetilcoenzima mediante el qué? La lipogénesis. ¿Forma qué? Ácido graso. Este ácido graso se va a esterificar. ¿Para qué?
para formar lo que es el triacilglicerol. Esa es una ruta anabólica, de manera resumida. Nada más. A ver, otro. A ver, en la síntesis de los fosfolípidos, esto es segundo corte. Ya, esto es el examen final. Lo mismo, aquí está de otra manera preguntado lo de la rectooxidación. Los ácidos presentes en los triglicéridos se degradan mediante la beta oxidación, que consiste en hidratación, oxidación, rompimiento tiolítico, todos o ninguno. ¿Se acuerdan? Hay una deshidrogenación, una hidratación, una deshidrogenación y un rompimiento tiolítico. ¿Cuál es? Pi, 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 pi. ¿Ninguno de nuevo? ¿Por qué? Porque tendría que haber también condensación y deshidrogenación. No. Aquí la pregunta dice que los triglicéridos se degradan hasta ácidos grasos y estos ácidos grasos se degradan mediante la beta oxidación. Y la interacción que ocurre o las reacciones que ocurren de la beta oxidación son 4: deshidrogenación, hidratación, una deshidrogenación nuevamente y el rompimiento tiolítico. De todas esas, ¿cuál sería? Rompimiento tiolítico, hidratación, oxidación. Esta es una pregunta igual trampita. Tienen que ver eso. La mayoría que me pasaron son del segundo corte, oigan. Este, este es un examen final de laboratorio. En la identificación de los ácidos grasos presentes en diferentes muestras, se demuestra la insaturación con reacción de, inciso C, halogenación, Lugol. En el proceso de glucólisis, segundo corte. Segundo corte. Número 9. En la obtención de los lípidos de la aceituna, esto se logra separar con ayuda de, estamos hablando de la obtención. Y son las tres: fraccionamiento, filtración y centrifugación. Todos. Diastasa, segundo corte. ¿Qué más tiene? En el proceso de simplificación de la molécula metabólicamente utilizada por la célula para la provisión de energía, genera productos como lactato, piruvato, ATP, todos o ninguno. Este es un examen final. ¿Qué dicen? Describa características del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Aquí hace referencia a las funciones del ciclo. Lo mismo que le estaba diciendo. ¿Cuáles son las características o las funciones del ciclo de Krebs? Oxidación del acetato activo, vía anfibólica, vía aeróbica, genera precursores como las coenzimas. Eso.
Coloque según corresponda la vía metabólica involucrada. Formación de triglicéridos, lipogénesis. Catabolismo, a lo mismo. Catabolismo de la glucosa, glucólisis. Síntesis de cuerpos cetónicos, cetogénesis. Degradación del glucógeno, glucogenólisis. Relación entre glucosa, lactato y glucógeno, ciclo de Cori. Este es el mismo. ¿No puede repetir, por favor? Coloque según corresponda la vía metabólica involucrada. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que relacionar el cómo ocurre lo que estamos viendo. En este caso, la formación de los triacilgliceroles ocurre por la ruta de la lipogénesis. El catabolismo de la glucosa vía glucólisis. Síntesis de los cuerpos cetónicos, cetogénesis. Degradación del glucógeno, glucogenólisis. Relación entre glucosa, lactato y glucógeno, ciclo de Cori. ¿Cuáles son las reacciones que involucran la beta-oxidación? Se da cuenta que la doctora, se están dando cuenta que a la doctora le gusta preguntar mucho de las reacciones, ¿no ve? Entonces, las reacciones que ocurren en la beta-oxidación son deshidrogenación, hidratación, deshidrogenación y la tiolasa o el rompimiento tiolítico. ¿Podría repetir, por favor? La vía de la beta-oxidación mediante la cual se simplifica la molécula del ácido graso de cadena carbonada larga consta de 4 reacciones. ¿Cuáles son? Deshidrogenación, hidratación, deshidrogenación y rompimiento tiolítico. ¿Dónde es donde ocurre la condensación? Es en la síntesis de los triglicéridos. Cuando la autora hace referencia a la simplificación, es netamente a la degradación, a la oxidación de una molécula grande a una molécula chica, al catabolismo. Eso es referencia. Y como estamos hablando de simplificar la estructura, entonces hacerlo más pequeño, es prácticamente la beta-oxidación, que es lo que produce acetilcoenzima. ¿Y cuáles son las reacciones que produce? Esas 4. Si queremos formar triglicéridos, las reacciones que ocupa son condensación, reducción, deshidratación y otra reducción. Es distinto. Ah, esta está bonita. El proceso bioenergético comprende diferentes vías metabólicas. Aquella que tiene como sustrato al ADP es cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, ciclo de Krebs, todos o ninguno. ¿Cuál es? Cadena respiratoria. ¿Por qué? Porque la cadena. El sustrato del ciclo de Krebs, que es el primer proceso bioenergético que ocurre, es prácticamente la acetilcoenzima. El producto del ciclo de Krebs es dióxido de carbono. Ese producto del ciclo, que es el dióxido de carbono, va a servir como sustrato de la cadena respiratoria, que es prácticamente para formar como producto a la molécula de agua, donde aquí no menciona nada de eso, pero tienen que tomar en cuenta que donde interactúa el ADP, más que, más el fosfato inorgánico, ¿para qué? Para formar ATP. ¿Dónde ocurre todo eso? En la fosforilación oxidativa. Eso sería.
Bueno, eso sería. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, Auxi. Entonces, les deseo éxito en su examen y espero que les haya servido y que les vaya bien mañana. Muchas gracias, Oxy. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Hasta luego. Gracias, Auxi.